Viena, Università degli Studi, Departamento de Arqueología Clásica. El director de la misión austríaca en Turquía da el anuncio del descubrimiento. Un fresco hallado en Éfeso que muestra el rostro de Pablo más antiguo hallado en Turquía. Para llegar al lugar del descubrimiento hay que tomar un camino poco frecuentado, no lejos de la zona arqueológica más conocida. El último tramo, el más difícil, solo puede recorrerse a pie. La gruta se encuentra más o menos a unos 80 metros sobre el nivel del mar, al norte del Bulbultag, literalmente la montaña del Ruiseñor, una altura cercana en línea recta desde la zona del teatro. Se presenta como un refugio para pastores e introduce en una gruta natural apenas alterada por la intervención del hombre. Pablo es representado al lado de un rostro masculino y una figura de mujer. Se trata de Tekla, mártir muy popular aquí en Turquía, especialmente en los primeros siglos del cristianismo. Es sobre estas dos figuras que se centran los así llamados Actos de Pablo y Tekla, texto apócrifo del siglo II, precioso entre otros porque tiene la capacidad de darnos un primer identikit del apóstol. Está escrito: hombre de baja estatura, de cabeza calva, las piernas arqueadas, el cuerpo vigoroso, las cejas juntas y la nariz algo sobresaliente. En otro documento, esta vez del siglo VI, encontramos algunas pequeñas modificaciones. Se habla de una bella nariz, se dice que tenía piel blanca y aspecto vigoroso. En realidad, la iconografía oficial, a lo largo de los siglos, ha dado diversas imágenes de Pablo. Podemos permitirnos también imaginar nuestro propio San Pablo, apuesto en los años juveniles y quizá un tanto encorvado en los años de madurez. Según cálculos aproximados, deducidos en su mayoría del relato de Lucas en los Hechos, Pablo habría recorrido en sus viajes misioneros no menos de 5.000 kilómetros. Viajaba a través de regiones en gran parte inhóspitas, comiendo poco o mal, durmiendo cuando y como podía, trabajando durante las pausas para sostenerse. Como buen caminante, Pablo lo era. Lograba recorrer unos 30 kilómetros diarios. Solo viajando a caballo o a lomo de camello se podían cubrir distancias mayores, hasta 200 kilómetros al día, especialmente si disponía de relevos frecuentes, aunque Pablo no se lo permitía con frecuencia. Ya no tememos las puertas cilicias, ni los angostos pasos de Arabia a Egipto, ni existen ya montes inaccesibles o ríos insuperables por muy anchos que sean. Escribe en el siglo II el orador Helio Arístides en un discurso de elogio a Roma. Había que agradecer a los romanos, grandes constructores de vías que garantizaban la comunicación entre los principales centros. Un trazado, recorrido por Pablo y por los primeros cristianos, aún utilizado en gran parte. Muy transitada era la vía del mar, que unía a Egipto con Palestina y se adentraba luego en Fenicia y Siria, uniendo a Tiro, Antioquía y Tarso. Después de las puertas cilicias, de las que ahora queda solo el recuerdo, atravesaba Asia Menor desde Mileto hasta Nicomedia.
en el Bósforo. De la costa europea de la moderna Estambul partían los 800 kilómetros de la Vía Egnacia, que llegaba hasta la costa adriática. En Brindis concluía la Vía Apia, quizás la más famosa de las vías consulares que conducían a Roma. Desde aquí, como en abanico, las vías Aurelia, Flaminia, Salaria, Tiburtina, Casilina y Casia unían la capital con los principales centros de la península. La alternativa era, naturalmente, el viaje por mar. En el siglo I después de Cristo, las embarcaciones tenían más o menos estas características. Eran embarcaciones incluso mucho más grandes que estas que, como dice Lucas, podían llevar hasta 200 personas. Recorrían las rutas más significativas, más importantes del Mediterráneo, las que en parte recorrió también Pablo. Pero ¿qué significaba viajar por mar en aquellos años? Viajar por mar era con frecuencia más peligroso que transportarse por tierra. Las naves ofrecían modestas garantías. Las rutas eran transitables solo en algunos periodos del año, en general de marzo a noviembre. Antes y después, se desaconsejaba la navegación. Con buen tiempo y viento favorable, se podía en todo caso cubrir hasta 70 kilómetros diarios. Solo podían utilizarse las naves de carga. No había embarcaciones para el solo transporte de personas. Bernabé y Pablo, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de aquí zarparon hacia Chipre, acompañados por un ayudante, el primo de Bernabé, Juan, llamado también Marcos, quizá el futuro autor de uno de los evangelios. Comienza así el primer viaje misionero. De Seleucia, de Pieria, el puerto de Antioquía, ubicado a 32 kilómetros de la actual Antaquía, hay que navegar 116 millas para desembarcar en Chipre. La travesía a la velocidad media de 4 nudos por hora habrá requerido de poco más que una jornada con buen tiempo y viento favorable, y mucho más en caso de un mar en calma. Chipre, entonces. Pero, ¿por qué? La elección de esta primera estadía fue sugerida por razones de oportunidad. Bernabé era nativo de allí. Se puede suponer que conocía a muchas personas y quizá a la más influyente, el procónsul Sergio Paulo. El anuncio de la palabra de Dios comienza alrededor de la bahía de Famagusta y se desarrolla hacia el norte tocando Lápitus y luego la actual Pafos, en el extremo opuesto de la isla, unos 150 kilómetros. Es el año 47 después de Cristo. Pablo y Bernabé siguen el método de evangelización de su tiempo. Establecen contacto ante todo con las comunidades judías. Esto sucede particularmente en Pafos, donde ya desde hacía tiempo se había consolidado la presencia hebrea. El procónsul Sergio Paulo es hombre prudente. Desde la sede de la gobernación manda decir a Bernabé y a Saulo que también él deseaba escuchar la palabra de Dios. Piensa, en realidad, en nuevos propagadores de experiencias religiosas, más excitantes quizá que aquellas que proponía un tal Bar Jesús o Elimás, el cual se anunciaba como mago. Los magos eran particularmente apreciados en la isla, tanto que Plinio el Joven refiere la apertura de escuela alrededor de los sitios de encuentro y de los templos dedicados a las divinidades locales. Elimás considera pronto a aquellos recién llegados como rivales. Intenta todo para disuadir al procónsul Paulo. Saulo reacciona. Fija sus ojos en aquel santón. Lo reprende.
Llega a insultarlo y finalmente lo hace caer en la oscuridad y en las tinieblas. Y por un tiempo no verá el sol, concluye el texto. Es la primera vez que Saulo realiza un prodigio y también la primera ocasión en que Lucas lo llama con el nombre de Pablo. Cuando vio lo sucedido, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Se limita a precisar Lucas al final del episodio. Sergio Paulo ha vuelto a su residencia. Aún está conmovido y absorto en sus pensamientos. Aquel judío, Saulo o Pablo, había traído algo nuevo. Se había revelado como portador de una nueva luz, aquella misma que en un tiempo, en el camino a Damasco, lo había iluminado y transformado. En las bancas del puerto, los marineros, como hoy, se ocupan de las barcas y limpian las redes de los últimos peces antes de la próxima partida. Algunos de ellos, más curiosos, discuten lo sucedido. Otros permanecen callados y escrutan de cuando en cuando el mar. Pablo, Bernabé y Juan Marcos recorren el último tramo del camino que baja al mar. Están cansados. Dentro de poco, la noche favorecerá su reposo. La travesía de Chipre a Panfilia es breve, especialmente si el tiempo es propicio, 3 días no más. El puerto de Atalía aparece de pronto anunciado por un golfo soberbio, capaz de proteger a las embarcaciones de las borrascas y el viento del norte. Hoy la antigua Atalía ha tomado el nombre de Antalya. Su dársena es aún hoy punto de referencia, aunque son distintas las motivaciones comerciales. Hoy en día parten desde aquí por tierra y por mar itinerarios fáciles que unen la costa con las extensiones de Galacia, Licaonia y Capadocia. El camino hacia Perge sube hacia el norte y atraviesa las colinas. Es un viaje que pone a prueba la resistencia de Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Un poco más y las torres circulares anunciarán la entrada. Desde aquí, llegar a las columnatas y acceder a la corte central es cuestión de pocos pasos. Pero por el momento hay otra cosa en que pensar. Juan se separó de ellos y volvió a Jerusalén. ¿Diferencias con Pablo? ¿Discusiones? ¿Quizá una división desagradable de tareas? ¿Nostalgia de casa del joven Juan Marcos? ¿O una misión originaria que tenía como meta para Juan solo Chipre, la patria de Bernabé? Evidentemente, si hubo una disidencia, esta se debió a que Pablo era quien conducía la misión según su único criterio personal, el cual Bernabé no compartía. Ahora bien, como la figura de Juan Marcos estaba, por así decirlo, enganchada a la de Bernabé, Pablo prescinde de él. Obviamente habrá otros colaboradores que serán Timoteo, Silas, etcétera, pero la figura de Juan desaparece en este punto de la biografía apostólica de Pablo. Por el camino que conduce a Galacia, los pensamientos de Pablo y Bernabé estarán con aquel joven que los ha dejado y que Pedro más tarde llamará Hijo. Todo alrededor de los montes del Tauro hacia el paisaje desolado y salvaje. El viejo camino de herradura descendía a veces al precipicio, casi hasta tocar el Questros, actual Aksú, el río que corre por el fondo del valle.
Otras veces subía hacia el altiplano de Pisidia entre picos salvajes, tierras solitarias y bosques. Al acecho entre gargantas y quebradas de rocas. De zonas habitadas, ni la sombra. Tan solo aquí y allá, un refugio para caravanas donde pasar la noche. Días enteros de camino. ¿Cuántos? 7 quizá, antes de que el paisaje montañoso se haga más sereno y el clima más dulce en las proximidades del lago. A la meta, Antioquía de Pisidia, se llega después de 260 kilómetros de fatiga e incomodidad. Solo 2 líneas en el texto de Lucas. El barrio de los judíos no estaba lejos. Había que empezar de nuevo. Some mosaics are here. You can see if you like to look. Las ruinas de Antioquía, llamadas de Pisidia, para diferenciarlas de la otra Antioquía, aquella sobre el Orontes, de donde Pablo y los suyos habían partido, aparecen imponentes. Pablo, cansado y sediento, quizás habrá vuelto el rostro hacia el acueducto, visible aún hoy, sobre una altura entre las colinas. Entrará en la ciudad observando los frisos y los bajorrelieves que entonces adornaban la puerta occidental. Ciertamente habrá recorrido la calle que atravesaba los barrios y buscado la sinagoga para entrar en contacto ritual con los judíos local. Los restos de la iglesia llamada San Pablo están bien visibles. Es posible identificar el ábside que se remonta al siglo V y reconstruir las dimensiones del edificio, 70 metros de fondo por 26 de ancho. Recientes excavaciones arqueológicas han testimoniado que la iglesia habría sido construida justo donde en tiempos de Pablo se levantaba la sinagoga. Pablo se levanta y se presenta ante la asamblea. El gesto es solemne, el brazo levantado, la mano que hace un gesto para llamar la atención. Es la actitud clásica de los oradores. Primero la antigua historia de Israel, después las promesas divinas y la palabra de los profetas, luego la proclamación del protagonista de la nueva alianza, el ungido del Señor anunciado por las profecías, Jesús de Nazaret. Ha hablado el día sábado en la sinagoga, durante la lectura de la ley y de los profetas. Dicen muchos judíos, aquella noche a la luz incierta de sus fogatas. El discurso es amplio y articulado, dirigido a los judíos de nacimiento, a los simpatizantes y a los convertidos, pero también a los paganos temerosos de Dios. Lo que sucedió en Antioquía de Pisidia no representó de ninguna manera una ruptura de Pablo con el judaísmo. Esta anotación pertenece a la perspectiva lucana de su historiografía y de su teología, para decir que el Evangelio está destinado a pasar de la matriz judía, que sigue siendo fundamental, al vasto campo del paganismo. Por otra parte, al inicio de la carta a los romanos, el gran texto paulino, casi en forma de tesis, dirá que el Evangelio está destinado primero al judío y luego al griego, reconociendo sí una prioridad al pueblo judío que permanece indiscutible, pero afirmando al tiempo que el paganismo o los griegos son recibidos en condición de igualdad frente al mismo judaísmo. Se hace necesaria e inaplazable una opción para que Pablo y Bernabé puedan seguir siendo fieles a su misión. Te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. Las palabras del profeta Isaías resuenan en la sala y se difunden por toda la región. Aquella palabra de Dios que había sido anunciada primero a los judíos y luego a los griegos. Aquella palabra que es rechazada se convierte en luz de los gentiles hasta el extremo de la tierra. Mirad que nos volvemos a los gentiles.
son las palabras definitivas de Pablo y Bernabé. No serán ciertamente los notables de la ciudad, o las mujeres distinguidas y piadosas, o una persecución los que hagan retroceder a los viajeros llegados de lejos. Pablo y Bernabé sacudieron contra los judíos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Somos la flauta, y el sonido que hay en nosotros proviene de ti. Son visibles nuestros movimientos, invisible es el viento. Y si lanzamos una flecha, somos el arco y Dios el arquero. La melodía de Yelal ad-Din Rumi, llamado Mevlana, resuena ya en las primeras luces del alba. Se expande desde las cúpulas que dan sobre la plaza, en el silencio del patio interno, en la fuente de las abluciones rituales y en los ambientes de la mezquita. Mevlana es filósofo, músico y poeta místico de gran importancia en el mundo musulmán. 12 siglos después de Pablo, y al mismo tiempo que Francisco de Asís, difunde en el mundo su mensaje de paz. Mevlana predica la búsqueda del bien y la práctica de una tolerancia infinita. Está sepultado aquí, en Konya, en el monasterio dominado por el verde esmeralda de la cúpula más famosa de Turquía, y sus seguidores, los derviches, proponen a través de una danza ritual el viaje del espíritu hacia Dios. Konya, hoy con más de 500,000 de habitantes, se extiende justamente desde donde se levantaba la antigua Iconio, el primer centro visitado por Pablo después de Antioquía. Es inútil buscar un testimonio directo de su paso. Solo una iglesia de construcción reciente, levantada en un anónimo barrio de la ciudad, es un signo indirecto de la presencia del apóstol. Única huella de una lejana estadía que logra proponer al visitante auténticos momentos de oración y meditación. A 35 kilómetros de Konya, un campo sin cultivar revela la presencia de algunas piedras trabajadas. A 1 kilómetro de distancia, la aldea de Hatunsaray esconde otras piedras que podían haber hecho parte de construcciones imponentes. Es lo que queda de la antigua Listra, ciudad que desde el comienzo del imperio había adquirido cierto renombre. Es el tercer centro visitado por Pablo después de Antioquía e Iconio. La gran arteria que une a Konya con la costa sigue una línea recta durante más de 100 kilómetros. Al llegar al centro de Karaman, en el corazón de la Anatolia central, la elección de un camino se hace difícil y se requiere un conocimiento preciso del territorio. Después de algunos kilómetros de vías destapadas y superadas las aldeas habitadas en su mayoría por pastores, no es difícil ver en la localidad de Debri Seir una colina de formas irregulares. Es lo que queda del antiguo presidio militar de Derbe en el primer siglo. Punto de cruce de gran importancia comercial por su posición estratégica en el camino que de Éfeso lleva a Antioquía. Pablo y Bernabé han recorrido cientos de kilómetros por tierra y por mar. Ambos están al límite de sus fuerzas. En Iconio, Pablo había predicado en la sinagoga, provocado la adhesión al cristianismo de un gran número de judíos y de paganos, pero como siempre, había desencadenado la hostilidad del ambiente judío tradicionalista. Inútiles sus palabras, inútiles los signos y prodigios. Amenazas, maltratos y lapidaciones son ahora la dramática prueba corriente de toda visita. Listra parecía un lugar más seguro. La comunicación con la gente del lugar, que hablaba una lengua desconocida, el licaonio,
parecía lograda por la curación milagrosa de aquel tullido de nacimiento que nunca había caminado. Pero el error de cuantos interpretan el hecho como obra de Zeus o de Hermes, y el equívoco de considerar a los dos apóstoles como aparición de estas divinidades, crea nuevas tensiones. Finalmente, los hechos de Derbe, aquella última expedición punitiva de judíos llegados de Antioquía y de Iconio, aquellas lapidaciones y aquella violencia última tan encarnizada y cruel que indujo a pensar a los agresores que Pablo había sido herido de muerte. Desde la colina de Derbe, el día después, aquellos hechos parecían lejanos. Las extensiones que se perdían a la vista en torno a la ciudad lograban hacer olvidar, quizá aquel bullicio y aquella violencia sufrida en el cuerpo y en el alma. Ha llegado el momento de volver, de concluir este primer viaje. Pablo debería volver a Antioquía por el camino más corto. Pero su decisión es otra. Decide recorrer de nuevo los mismos caminos, reanimando a los discípulos y exhortándoles a permanecer firmes en la fe. Bernabé no discute y al día siguiente parte con Pablo de vuelta a Derbe. Os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y cuanto en ellos hay. Había proclamado Pablo a los habitantes de Listra. Volverá a decirlo en Iconio y en Antioquía, y en Perge y en Atalía, antes de izar velas hacia Antioquía de Siria, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. La empresa a la que Dios había llamado a Pablo y a Bernabé había concluido por el momento. Habían pasado 4 años desde cuando la nave había zarpado a Chipre.